La última cruzada de la Orden de Cristo. Existe un rincón en Europa donde el tiempo no corre. Se detiene a beber un vino verde. Un país que tras la caída del Temple en el resto del mundo, decidió no quemar a los caballeros, sino darles barcos y mapas. Bienvenidos a Portugal, el reino donde los monjes guerreros cambiaron la espada por el astrolabio y el santo sepulcro por el horizonte infinito del Atlántico. Aquí, el misterio se respira en cada plaza del mercado, entre el bullicio de la gente y el aroma embriagador de las sardinas asadas que chisporrotean sobre las brasas, recordándonos que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la autenticidad de lo que perdura. Portugal es el hermano mellizo de España, pero mientras uno miraba a la tierra, el otro se obsesionó con las estrellas. No es coincidencia que Cristóbal Colón, saliendo desde la orilla vecina, portara en sus velas la cruz de la Orden de Cristo, la misma que nació de las cenizas de los templarios aquí, en suelo luso. Él no navegaba a ciegas. Llevaba consigo el secreto de tomar, el coraje de los caballeros y una bandera que hoy nosotros volvemos a izar. Si estás cansado de las historias oficiales y quieres descubrir lo que otros temen contar, este es tu lugar. Únete a este canal. Al contrario. Aquí nos aventuramos como Colón, cuestionando lo establecido, navegando contra la corriente y buscando la verdad donde otros solo ven sombras. Suscríbete ahora. Convierte este viaje en tu propia cruzada. Porque al contrario, no seguimos el mapa, lo dibujamos nosotros. Bienvenidos a la Orden. En 1307, mientras las hogueras de la Inquisición consumían a los templarios en toda Europa, en el extremo occidental del continente ocurría un milagro político. El rey Diniz, primero de Portugal, consciente de que los caballeros poseían el tesoro más valioso del mundo, el conocimiento, ejecutó una maniobra maestra. El Temple no desapareció, simplemente se cambió de piel. Bajo el nuevo nombre de la Orden de Cristo, los caballeros colgaron la espada de las cruzadas para empuñar el astrolabio. Portugal se convirtió en un portaaviones de piedra, un refugio donde la geometría sagrada y la náutica oculta se fusionaron para siempre. El convento de Cristo en Tomar no es una iglesia, es un mapa estelar tallado en roca. Dentro de su charola octogonal, los caballeros rezaban a caballo, manteniendo la mística de los guardianes del templo de Salomón. Pero el verdadero secreto está en su exterior, la ventana manuelina. Esta ventana es una bitácora de piedra. En sus relieves no hay santos, sino cabos marineros, algas y esferas armilares. Se dice que quien supiera leer los nudos de esa piedra poseía las coordenadas para cruzar el mar de las tinieblas. Allí, en el silencio de Tomar, se gestaron las rutas hacia mundos que la Iglesia oficial decía que no existían. Es aquí donde el misterio alcanza su punto más alto. La historia oficial nos habla de un Colón genovés, pero la sombra de la Orden de Cristo es alargada. Cristóbal Colón no fue un aventurero solitario, fue un iniciado. Colón se casó con Felipa Moniz
hija de un gran maestro de la Orden de Cristo. Esto le dio acceso a los mapas prohibidos de la Biblioteca de Tomar, documentos que sugerían tierras al oeste basadas en antiguos viajes templarios. Sus naves no portaban la cruz de Castilla, sino la cruz de la Orden de Cristo en sus velas. Muchos historiadores sostienen que Colón era un agente portugués enviado a la corte española para guiar sus descubrimientos, protegiendo así las rutas secretas de Portugal hacia el sur. Si Tomar era el centro del poder, Sintra era el centro del rito. En la Quinta da Regaleira, el misterio se vuelve físico en el pozo iniciático. Este pozo de 9 niveles, inspirado en la Divina Comedia de Dante, es un espejo del viaje de los navegantes. Para encontrar el paraíso, el nuevo mundo, primero había que descender a la oscuridad del océano y del propio ego. Al llegar al fondo, una cruz templaria en el suelo marca el punto de partida. Quien sobrevive al descenso está listo para gobernar los mares. Portugal no descubrió América por accidente. La Orden de Cristo simplemente reclamó un territorio que sus antepasados templarios ya habían visitado en secreto siglos atrás. El país pobre resultó ser el guardián del mayor secreto cartográfico de la historia. Portugal es el único lugar del mundo donde la decadencia es una forma de arte. A diferencia de las potencias que restauran sus monumentos hasta dejarlos sin alma, Portugal abraza la pátina del tiempo. Es una pobreza digna, una que no oculta sus cicatrices porque sabe que cada grieta en un azulejo de Lisboa es un párrafo de su historia. En 1494, Portugal y España hicieron algo que hoy parece una locura de ciencia ficción. Se sentaron frente a un mapa y se repartieron el planeta en 2 mitades. Portugal, con su astucia templaria, logró desplazar la línea de demarcación más hacia el oeste de lo que España quería. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que Brasil estaba allí. Durante un siglo, Lisboa fue la capital más rica del mundo. Las especias, la seda y el oro fluían por el Tajo. Pero esa riqueza era volátil. Portugal se convirtió en un imperio de paso. El oro llegaba para pagar las deudas de un reino que prefería navegar a producir. Esa riqueza se esfumó, pero dejó un rastro visual único. La pobreza histórica de los siglos posteriores fue, en realidad, una cápsula del tiempo. Las fachadas de Alfama o la Mouraria están cubiertas de azulejos que han sobrevivido a terremotos e incendios. No son perfectos. Muchos están desconchados o descoloridos por el salitre. Esa imperfección es el wabi-sabi europeo. La aceptación de que nada es eterno, pero lo viejo tiene una nobleza que lo nuevo jamás alcanzará. En el interior, en lugares como Monsanto o Sortella, el tiempo se detuvo en el siglo XVI. Son pueblos donde las casas nacen de las rocas. Aquí no hay oro, hay resistencia. Es la autenticidad de un pueblo que no necesita lujos porque tiene raíces que llegan hasta el centro de la tierra. No puedes entender Portugal si no sientes la saudade. No es tristeza, no es nostalgia. Es algo mucho más complejo. Es la presencia de una ausencia. La saudade
es el placer de sufrir y el dolor de disfrutar. Manuel de Melo. Nace de las madres y esposas que veían partir las carabelas hacia un mar del que muchos no regresaban. Es el sentimiento de un pueblo que se acostumbró a mirar al horizonte esperando a alguien que quizás nunca existió. Es la banda sonora de esta carencia. En las tabernas oscuras, bajo la luz de una vela, una voz canta sobre el destino. Fatum. Es un lamento que purifica. El fado es la prueba de que se puede ser pobre materialmente y poseer una profundidad emocional que asusta al resto de Europa. La gran tragedia que cimentó esta melancolía fue la desaparición del joven rey don Sebastián en la batalla de Alcázarquivir, 1578. Su cuerpo nunca fue hallado. Portugal entró en una crisis de identidad y cayó bajo el dominio español durante 60 años. Desde entonces, nació la leyenda. El rey volverá una mañana de mucha niebla para restaurar la grandeza de Portugal. Esta esperanza mesiánica convirtió a Portugal en un país que vive en el mañana o en el ayer, pero rara vez en el presente. Esa es su verdadera riqueza. El mundo de los sueños es más real que el de las monedas. Portugal es, en definitiva, ese hermano que prefirió quedarse con los libros viejos y las cartas de amor de la familia, mientras el otro se quedaba con las joyas. Al final, las joyas se venden, pero los recuerdos son lo único que nos hace inmortales. Para entender la relación entre estos dos gigantes de la península ibérica, hay que imaginar a dos hermanos que comparten la misma habitación, pero miran por ventanas diferentes. España mira hacia el interior, hacia el bullicio de Europa y el calor del Mediterráneo. Portugal, en cambio, tiene la mirada perdida en el Atlántico, como quien espera una carta que viene de muy lejos. España y Portugal son el experimento geopolítico más extraño del mundo. Comparten ríos, montañas y clima, pero sus almas vibran en frecuencias opuestas. Mientras España es una explosión de color y autoafirmación, Portugal es un susurro de introspección. Lo más curioso de Portugal es su terquedad geográfica. Mientras España pasó siglos luchando internamente, cambiando reinos y unificando coronas. Aragón, Castilla, Navarra, Portugal definió quién era casi desde el principio. Afonso Enríquez. En 1139, el primer rey portugués decidió que no quería ser un vasallo de León y Castilla. Desde entonces, la frontera entre España y Portugal, la famosa raya, es una de las más antiguas y estables del planeta. Esta estabilidad le ha dado a Portugal una unidad nacional envidiable. No hay tensiones separatistas profundas. Hay un solo idioma, una sola costa y un solo destino. España, el hermano mayor, a menudo mira con asombro cómo Portugal, siendo más pequeño, ha logrado mantenerse intacto y sereno frente a los vientos de la historia. Si España es el mediodía radiante, Portugal es la hora mágica del crepúsculo. Esta diferencia se siente en la piel al cruzar la frontera. El flamenco, España, es fuego, es zapateo,
Es una expulsión de energía hacia afuera. Es la celebración de la vida a pesar del dolor. El fado. Portugal. Es agua. Es el lamento de la luna sobre el Tajo. El fado no se baila. Se sufre con una copa de vino en la mano. En las tabernas de Alfama, los cantantes cierran los ojos porque no necesitan ver al público. Están cantando hacia adentro, hacia ese lugar del alma donde vive la saudade. Es la aceptación de que el destino, fatum, es inalterable. Históricamente, Portugal ha practicado una política de orgullosamente solos. La alianza luso-británica. Para no ser absorbido por España, Portugal firmó, en 1373, la alianza diplomática más antigua del mundo con Inglaterra, el Tratado de Windsor. Esto explica por qué Portugal tiene un aire tan british en su educación y sus modales, siendo un país latino. Mientras España se desangraba en guerras europeas por la religión o el trono, Portugal usaba el océano como su verdadera frontera. Para un portugués, Madrid está más lejos que las Azores o Madeira. Europa es un vecino ruidoso. El mar es su verdadero hogar. El portugués suena como un español hablado bajo el agua o con un toque de bruma rusa. Es dulce, cerrado y nasal, diseñado para secretos, no para proclamas. En España, la franqueza es ley. En Portugal, la cortesía es sagrada. Un portugués rara vez te dirá un no rotundo. Te dará un rodeo elegante, una muestra de esa educación antigua que sobrevive en sus cafés de madera y mármol. España y Portugal se dan la espalda, pero están unidos por la columna vertebral de la historia. Son como dos amantes que han dejado de hablarse, pero que conocen perfectamente el ritmo de la respiración del otro. Ir a Portugal no es ir de vacaciones, es ir a recuperar el tiempo. En un mundo obsesionado con lo nuevo, lo brillante y lo inmediato, este país se erige como el último guardián de la pausa. Imagina caminar por una calle empinada de Alfama o el Barrio Alto. No verás carteles de neón estridentes, sino ropa tendida en los balcones que ondea como banderas de una paz cotidiana. El aire huele a sardinas asadas sobre brasas de carbón, un aroma primitivo y honesto que se mezcla con el salitre del Atlántico que sube por el Tajo. Es un perfume que te dice, aquí todavía sabemos vivir. Lo que más te desarmará de Portugal es su gente. Poseen una educación de otro siglo, una cortesía que no es servil, sino profundamente humana. En una aldea de las Beiras, un anciano de manos curtidas por el granito te dará los buenos días con una dignidad de rey. En un café de Oporto, el camarero te servirá un cimbalino, expreso con la ceremonia de quien entrega un tesoro. Es un país que no intenta impresionarte, no grita sus glorias pasadas, ni presume de su riqueza oculta. Y es precisamente esa falta de arrogancia lo que te conquista para siempre. Portugal no te vende una experiencia, te regala una pertenencia. Portugal es el único lugar de Europa donde puedes sentarte en una plaza de azulejos amarillos, ver pasar el tranvía 28 y sentir que 1920 y 2026 conviven
en el mismo segundo. Es el alivio de saber que, aunque el mundo corra hacia el abismo de la tecnología y las prisas, siempre habrá un rincón de piedra al borde del mar donde alguien estará cantando un fado, esperando a que la niebla traiga de vuelta a un rey o simplemente disfrutando del milagro de ver caer la tarde. Ve a Portugal antes de que el mundo lo descubra del todo. Ve para perderte en sus librerías de madera, para beber vino verde frente a un acantilado y para entender que la verdadera riqueza no es el oro que Colón buscaba, sino la paz que los templarios encontraron en este rincón del mundo. Para entender Portugal, hay que entender que es un país que vive en una paradoja eterna. Es el hermano menor, que en realidad es el más viejo de la casa. Es el reino que se quedó pobre de monedas, pero se llenó de mitos. Al recorrer sus calles, no estás solo pisando piedra. Estás caminando sobre el diseño de la Orden de Cristo. Ese misticismo templario que impulsó las carabelas de Colón y Vasco da Gama, no se evaporó. Se filtró en las paredes de azulejos, en la geometría de sus plazas y en esa fe inquebrantable de que más allá del horizonte siempre hay algo más. Portugal es el espejo tranquilo de España. Mientras su hermano brilla con la fuerza del sol, Portugal seduce con la luz de la luna. Es un país que no compite, que no tiene prisa por llegar a ninguna modernidad ruidosa, porque sabe que el tiempo es su aliado, no su enemigo. ¿Por qué deberías ir? Porque en Portugal encontrarás lo que el mundo moderno ha perdido: la autenticidad del silencio. Irás por los secretos templarios de Tomar, pero te quedarás por la humildad de un pueblo que te ofrece pan y vino como si fueras un caballero regresando de una cruzada. Buscarás la opulencia de un imperio en los Jerónimos, pero te enamorarás de la noble pobreza de una fachada desconchada en Oporto, donde el tiempo ha pintado un cuadro que ningún museo puede igualar. Portugal es, en definitiva, la patria de la saudade. Es ese lugar donde sientes que extrañas algo que nunca has visto, hasta que llegas allí y te das cuenta de que lo que extrañabas era a ti mismo, en tu estado más puro y pausado. No vayas a Portugal simplemente a observar. Ve para sentir cómo el alma se expande y se desborda frente a la inmensidad del Atlántico. Ve para comprender, de una vez por todas, que ser mellizo no significa ser igual. Mientras otros buscan el ruido de la fiesta, tú encontrarás la sabiduría del silencio. Descubrirás que el mayor tesoro de los templarios no era el oro acumulado en cofres, sino la libertad absoluta de vivir de espaldas a las modas del mundo y de frente a la eternidad. ¿Qué estás esperando? El mapa está sobre la mesa, y la niebla del Tajo empieza a levantarse. Ven y únete a tu canal, al contrario. No seas un simple espectador de la historia, sé un protagonista. Seamos como aquellos templarios que no temieron a lo desconocido. Hombres y mujeres que defendieron sus ideales y dejaron huellas imborrables en la piedra y en el tiempo. Esa bandera templaria que ondeó en las carabelas de Colón no era solo un símbolo de conquista, era un estandarte de fe en lo invisible. Hoy, te invito a que tú seas ese templario moderno.
Toma tu propia bandera. Navega contra la corriente de lo convencional y deja tu marca en el mundo. En este canal vamos al contrario. Buscamos la verdad donde otros ven sombras y la riqueza donde otros ven olvido. Suscríbete, toma tu lugar en la orden y marchemos juntos hacia el próximo misterio.